Hola familia, buenos días. Ya estamos aquí otra vez, un día más. Ya queda menos para poder volver a juntarnos. Va a ser raro, ¿verdad? Cuando estemos todos juntos otra vez, va a ser, va a ser un tiempo raro. Pero bueno, ya queda menos y poquito a poco, poquito a poco. Que Dios bendiga mucho. Estamos aquí una vez más para poder tener nuestro tiempo de culto, de adoración al Señor y también para poder compartir también y aprender de lo que Dios quiere enseñarnos con su palabra. Espero que haya pasado una semana bendecida. Estoy seguro que el Señor ha derramado, como siempre lo hace, sus bendiciones, su cuidado, su protección para cada uno de vosotros y de vuestras familias también. Y que seamos conscientes, hermanos, de esas bendiciones. Sabéis, un día llegará un día en el que contaremos a, a la gente más joven, le contaremos que yo participé en el confinamiento que hubo en el mundo entero, no solamente en España. Yo fui de los que estuvo en casa durante 2 meses y contaremos y hablaremos de esto. Y lo hablaremos como una aventura, como algo que ocurrió, como algo que nos privó de libertades en el sentido de hacer lo que hemos hecho durante toda la vida, salir, entrar, quedar, hablar, ir al cine, ir de etapa, quedar con los amigos, con la familia, visitarnos, coger el coche, irnos de vacaciones, lo que siempre se ha hecho. Pero creo que también es importante que veamos que cuando lleguemos a hablar con generaciones posteriores podamos decirles, pero aunque estuvimos confinados, fue un tiempo bueno, las familias se unieron más, conservamos las amistades, Dios trató de una forma especial con nosotros, aprendimos más de Dios, aprendimos también más aprendimos también de uno mismo. Así que espero que porque somos protagonistas de esta parte de la historia que estamos viviendo, en el sentido de eso, de que la estamos viviendo y podemos compartirlo con otros. Bueno, familia, pues bienvenidos a todos y vamos a tener un tiempo de oración. Supongo que no sé si se ve bien, se escucha bien. Eh, Creo que que se ve bien y se escucha bien. Nadie está diciendo lo contrario, eso significa eso, que se está viendo y se está escuchando bien. Perfecto. Bueno, pues como siempre vamos a poner este tiempo en oración y por necesidad absoluta necesitamos que Dios sea exaltado y que Dios nos, eh, nos hable en esta mañana, pero sobre todo que Él sea exaltado y enaltecido. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por la aventura que estamos viviendo, Señor, de la cual tú eres el gran protagonista, Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos y queremos, Señor, en esta mañana, no solamente en esta mañana, sino en este día y en todos los días, Señor, pero especialmente este que estamos juntos hoy, que queremos adorarte y alabarte, que tú te lleves la honra y la gloria. No permita, Señor, que ningún hombre, ninguna persona se lleve la gloria. Tú eres el que se lleva la gloria, el que se lleva la honra y para eso nos juntamos, Señor, de esta manera, para que tú seas exaltado y glorificado. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestras casas a estar atentos, a no despistarnos, Señor, y que tú, Señor, realmente con nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra forma de estar en casa, Señor, podamos realmente, Señor, darte a ti la gloria. Que tu palabra, Señor, nos hable hoy de forma clara y que tú, Señor, bendigas cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, juntos en libertad, de esta forma de poder adorarte y alabarte, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues como siempre vamos a tener un par de canciones ahora, después tendremos otra. Así que vamos a concentrarnos en la alabanza, en la adoración y desde casa participamos también juntos de estas alabanzas. Vamos a ponerla y mi ayudante, doña Esther, lo va a hacer.
Amén. Muchas gracias a los hermanos que se esfuerzan desde sus casas en cantar y poder después también bendecirnos a nosotros con los cánticos. La verdad que siempre es una bendición y gracias a los que lo hacéis posible. Es interesante porque quería compartir, la semana pasada compartí, si recordáis, la importancia de estar bajo las alas de Dios en este tiempo, siempre tenemos que estar bajo las alas de Dios, pero en situaciones así de crisis y de tribulación, sufrimiento, es mucho más importante que aprendamos a estar bajo las alas de Dios. Y estaba pensando en que a veces Dios, para nosotros como creyentes, muchas veces vemos como Dios actúa de formas extrañas, ¿verdad? Por supuesto que Dios actúa a nuestros ojos como forma extraña. Nunca podemos olvidar que Dios es Dios y nosotros somos lo que somos. Por lo tanto, hay muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que son preguntas sin respuesta, que tampoco hacemos nada bueno en preguntar, porque realmente no sabemos la respuesta, pero todo encaja dentro de la providencia, de la soberanía y del hacer de Dios. Y a veces hay como cierto sentido del humor en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, sabéis que este culto es un culto conjunto,
entre las dos iglesias de Utrera, los domingos por la mañana, entre las dos iglesias de Utrera y de Nueva Vida. Pues desde principio de año tenemos un hermano que todos lo conocéis, en Nueva Vida, Joti, que él comentó en el primer culto de año, él comentó que él pensaba que este año iba a haber un avivamiento en la iglesia de Nueva Vida. Y él está orando por un avivamiento, y a mí me animó mucho esas palabras, ¿no? De pensar que va a haber un avivamiento. Y de pronto ahora, dices tú, eso fue en enero. Y en marzo tenemos el confinamiento. Y de alguna forma te hace un poquito sonreír. Y dices tú, ¿cómo es posible que una persona esté orando por un confinamiento, por un avivamiento, y viene ahora un confinamiento como el que estamos viviendo? ¿Cómo puede haber un avivamiento así? O sea, ¿cómo puede haber un avivamiento cuando la iglesia estamos en casa, cuando no tenemos tantas oportunidades para compartir en la calle, para predicar, para hablar con los vecinos, etcétera, ¿no? Y parece, pues, como que eso, como un chiste, ¿verdad? Pero en realidad, si te pones a pensar, si te pones a ver, estamos viendo un avivamiento, ¿no? Estamos viendo un avivamiento. A mí me consta que hay personas que hace tiempo que han dejado de ir a la iglesia, no solamente a la nuestra, tanto de Utrera como de Nueva Vida, sino básicamente estoy pensando en otros, ¿no? Que están viendo los cultos y que están prestando más atención a las cosas de Dios. A mí me consta de que hay personas que están incluso pensando en volver a la iglesia. En estos días he tenido ocasión incluso de hablar con una persona que lleva 20 años apartada de la iglesia, y está pensando seriamente en volver a la iglesia porque necesita. Entonces, yo creo que esto es una cosa que está pasando a nivel mundial. Conozco a otra hermana que lleva muchísimo tiempo sin aparecer por la iglesia, y me consta que está tomando la decisión de, una vez que nos podamos volver a juntar, de volver a la iglesia. Yo creo que el Señor está obrando en nuestras vidas. Creo que el Señor está tocando. A lo mejor no como lo esperábamos, nadie esperaba esto, pero el Señor está por encima de las circunstancias, está por encima de las situaciones, y Dios siempre hace su propósito como quiere, cuando quiere y como realmente Él le place. Yo creo que hay un movimiento del Espíritu Santo en este tiempo, en estos momentos, que está obrando de una forma poderosa, no solamente en la iglesia, porque nos estamos dando cuenta de cosas que antes teníamos y no éramos conscientes de eso. Yo creo que ahora estamos siendo más conscientes de la importancia de la iglesia, de la palabra de Dios, de la comunión, de la santidad, etcétera, que posiblemente antes. Tampoco todos los creyentes, porque siempre ha habido creyentes que lo tienen muy claro. Pero de alguna forma general creo que estamos viendo cómo Dios se está derramando también, y cómo hay gente que no son cristianos, que no es que no hayan dejado de ir a la iglesia, si es que nunca han ido a la iglesia, y son personas que están buscando al Señor en estos momentos. Están saliendo libros, están saliendo cursos, están saliendo un montón de cosas para contestar las preguntas y las inquietudes que la gente tiene. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que de alguna forma Dios nos puede, y Dios lo está haciendo, nos está haciendo pensar al pueblo de Dios, reflexionar al pueblo de Dios, cómo estamos viviendo, y también a los incrédulos, las personas que no creen, cómo están empleando sus vidas, y si es tan cierto lo que dicen, que el dinero lo vale todo y el materialismo lo vale todo. Creo que no, que están viendo que hay un vacío, que esas cosas no lo pueden llenar, y ese vacío lo único que lo puede llenar es Dios. Y estaba pensando en estas cosas en cuanto a quizás el mayor de los avivamientos, no lo sé, pero quizás el mayor de los avivamientos sea el de permanecer fieles al Señor, el de permanecer en sus caminos, el de continuar a pesar de que vengan rachas, vientos fuertes, oleadas, a pesar del coronavirus y a pesar de todo lo que venga. Creo que el hecho de permanecer, de no apartarnos, de no desviarnos ni un solo metro de nuestro camino, creo que esa es una prueba también de un avivamiento en el pueblo de Dios, de un despertar también. Creo que como creyentes tenemos que permanecer como una roca
no como una roca, nosotros no somos, no, pero sí permanecer en la roca que es Cristo. Nos ponemos en la roca que es Cristo y por mucho que vengan, por muchas cosas que vengan, estamos en esa roca y vamos a permanecer, no por nosotros, sino porque estamos en la roca, en esa roca preciosa que es Cristo. ¿Cómo permanecemos? ¿Qué señales hay de permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Sabéis que permanecer significa estar quieto ante una situación, no dejarse arrastrar. Estamos aquí y por muchas cosas que vengan, aquí continuamos. Eso es permanecer, venga lo que venga. Y a veces preguntamos, uno de los antiguos debates que siempre se originan, sobre todo cuando tocamos el tema de la salvación y tocamos el tema de la santificación, de los frutos del creyente, la pregunta, ¿y cómo sabemos que somos creyentes? ¿Y cómo sabemos que una persona ha conocido de verdad al Señor? Yo llevo años escuchando esto, llevo años intentando responder a esto. ¿Cómo sabemos? Porque si aún a esta altura de tu vida uno no sabe si es creyente, algo anda mal en nuestro conocimiento, en nuestra relación con el Señor. Claro que sabemos cuando una persona es convertida, claro que sabemos claro que hay frutos cuando tú ves a una persona convertida, por supuesto que sí, que se nota a un creyente, a una persona que ha creído en Jesucristo y ha depositado su confianza en Él. Y claro que se nota a aquellos que permanecen en Cristo, que aman a Cristo. Mira lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan, que dice, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Ya sabéis que la Primera de Juan, segunda y tercera, fueron de las últimas cartas que se escribió. El apóstol Juan escribió esta carta ya siendo muy mayor, y escribió esta carta porque se había originado un movimiento llamado gnóstico, en el que se pretendía conocer a Cristo a través del conocimiento. Y no solamente a través del conocimiento, sino que este movimiento también negaba que la carne fuese buena. La carne es mala. Y si la carne es mala, es imposible que Dios se haga hombre. Entonces, porque todo lo que es carne es mala. Todo nos lleva a una contaminación, a la lujuria, etcétera, ¿no? Entonces, ellos decían, ¿cómo va a venir Dios manifestado en carne cuando la carne es mala? Ese era el fondo de la cuestión. Y Juan está escribiendo acerca de este movimiento que se había introducido también. Pablo también en alguna carta también está hablando sobre el tema, y está diciendo que si alguno niega que Cristo ha venido en carne, no es de Dios, porque lo que la palabra de Dios nos enseña es que Cristo se hizo hombre, se humanó para morir por nosotros. Aparte de eso, que es el fondo de la carta, Juan está hablando pues del amor. Es una carta que habla muchísimo acerca del amor y de otras situaciones también, pero básicamente eso es lo que hay el fondo, contrarrestar esa enseñanza de los gnósticos, que sobre todo a partir del siglo II todavía iba a atacar más a la Iglesia. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 3 al 6 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, espero que lo tengáis ya, que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Fijaros que aquí está haciendo Juan un contraste en cuanto al conocimiento del Señor. ¿Cómo sabemos que conocemos a Cristo? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos el que no conoce a Cristo? Porque no guarda sus mandamientos y además esa persona es mentiroso y la verdad no está en él. Y en el versículo 5 vuelve a hacer énfasis. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que una persona es creyente? Pues sabemos que una persona es creyente porque guarda sus mandamientos. Ya está. O sea, esta es uno de los motivos, una de las cosas que sabemos que una persona ha nacido de nuevo porque guarda sus mandamientos. Es decir, que le obedece. Le obedece. Estamos en un contexto, en una situación en que la obediencia no está bien vista, ¿verdad? No nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan, no nos gusta que a nadie le gusta ser mandado, ni que le digan por aquí o por allí, a nadie. Pero cuando creemos en Cristo, una de las cosas que tenemos que se ve claramente entre una persona que realmente ha entendido el Evangelio
Y el que no ha entendido el Evangelio pleno es eso, que el que ha creído obedece, obedece y guarda los mandamientos. Y después en el versículo 6 dice Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y sigue en esa línea argumental que está hablando. Está hablando de la obediencia y parte de esa, de saber que estamos viviendo en la obediencia es andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, yo creo en Cristo, yo amo a Cristo, Cristo es mi deleite, Cristo es mi mejor amigo, Cristo es alguien tremendo para mí. Y Juan dice, momento, muy bien. Esas palabras están muy bien. Pero, ¿tú andas como él anduvo? ¿Tú andas realmente como Jesús, tu maestro, según tú te enseñó? ¿Tú andas como él? Esa es la clave de lo que está diciendo aquí Juan. El que dice que permanece en él, muy bien, muchas palabritas, muchas cosas, pero el que permanece en él debe de andar como él anduvo. La palabra andar aquí en griego es peripatein, que significa literalmente andar de forma continua, constante, caminar siempre en Cristo. Es decir, cuando está hablando de aquí de andar, está hablando de un andar constante, de un andar continuo, de estar siempre detrás de Cristo. No es un momento en el que te paras o una hora que te paras o un tiempo en el que descansas o un lugar que te metes en la cama o te pones en el campo y te tiras en la hierba. No, lo que está diciendo aquí es andar de forma continua, constante y caminar con Cristo siempre. ¿Te acuerdas del ejemplo de Enoc? ¿Te acuerdas en Génesis en el capítulo 5? Nos dice que durante 300 años Enoc caminó con Dios. 300 años en aquel tiempo se vivía más. 300 años caminando con Dios. No hubo ni un solo día de esos 300 años que no caminara con Dios. No hubo ni un solo día en esos 300 años que él no sintiera la mano preciosa de Dios cogida a su mano y continuando y caminando con él. Enoc caminó 300 años. Supongo, si es nuestra vida, somos nosotros que vivimos 80, 70, los años que vivamos. Y en esos años siempre hay situaciones, ¿verdad? Hay montañas rusas, hay momentos emocionales, inquietudes, momentos que vemos las cosas muy bien, momentos que vemos las cosas muy mal. Supongo que en 300 años eso tiene que duplicar muchísimo. En esos 300 años Enoc tuvo que vivir cosas muy buenas y cosas muy malas. Enoc tuvo que vivir situaciones personales posiblemente muy alegres, pero también penosas. Pero en esos 300 años, Enoc caminó con Dios. No hay ni un solo día que él no dejara de hacerlo. Hasta tal punto caminó con Dios que Dios le dijo, vente conmigo, anda. Deja ya de estar por aquí y vente conmigo. Y Dios se lo llevó a su presencia sin haber pasado la muerte, porque estuvo caminando fielmente con Dios durante esos 300 años. En 1 Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, leemos. Es un texto muy interesante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Veis? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor nos dio un ejemplo, el Señor caminó, estuvo caminando en esta tierra. Y cuando se fue, dijo el Señor a su pueblo, ¿veis estas pisadas que yo he hecho? ¿Veis por dónde he andado? ¿Veis todo lo que he caminado? ¿Veis las huellas de mis zapatos? Pues ahora os toca a vosotros. Ahora os toca a vosotros y caminar siguiendo sus pisadas. Jesús una vez más nos dio ejemplo, como siempre hace. Nos dio ejemplo y nos dice que sigamos sus pisadas. Jesús nos dio ejemplo en la fe. Jesús nos dio ejemplo en la pureza, en el sufrimiento, como está hablando aquí en este contexto. En la renuncia personal se humilló a sí mismo. Es decir, Jesús nos dio ejemplo en todo, en todos nosotros y en todo lo que hizo. ¿Cómo anduvo Jesús aquí? ¿Cómo anduvo en ese tiempo? Jesús estuvo, como he dicho, en plena sumisión al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús estuvo buscando a los pecadores y vino a buscar a los pecadores, vino a buscar a los enfermos, no vino a buscar a los que no tienen necesidad de médico. Esos no, vino a buscar a los perdidos, a los pecadores, a los desorientados, a los que estaban completamente alejados de él. Vino a dar la palabra, a enseñar la palabra. Jesús vino y hizo una obra realmente preciosa con su caminar, con sus palabras, con sus obras. En todo lo que hizo Jesús, estuvo siempre haciendo el bien. ¿Cómo permanecemos nosotros en Jesús, en la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Porque lo obedecemos, porque permanecemos en Él y andamos como Él anduvo. Permanecer, hermanos. Permanecer. En ese tiempo, más que nunca, tenemos que pensar, tenemos que decir, permanezco en Cristo, permanezco en Él. Y además voy a andar, debo de andar como creyente, no me queda otra cosa, es que es algo natural. Andar como Él anduvo, haciendo el bien, predicando, orando, enseñando, relacionándose con la gente, hablando a los pobres, haciendo milagros, compadeciéndose de la gente. Es decir, debemos de andar como Jesús estuvo andando. Esta es la primera cosa que te quiero compartir en esta mañana. Que permanezcas, que no seas como una casa que se hace de cartón y enseguida viene y desaparece. Que no seas como esas personas que al menor conflicto ya dejan los caminos de Dios. Que no seas como esas personas que dicen que son creyentes, pero viven como quieren, como les da la gana. Permanecer en Cristo significa andar como Él anduvo, siempre, siguiendo sus pisadas, siempre, detrás de Él, siempre, poniendo nuestras pisadas en sus propias pisadas, que son el ejemplo para nosotros siempre. Por lo tanto, permanece en Él. En este tiempo, sigue permaneciendo, agárrate a Él y sigue permaneciendo en Cristo. Después dice, en el capítulo 2 también, versículos 9 y 11, dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es interesante porque fijaros que en este texto Juan dice en 3 ocasiones, emplea la palabra aborrecer. Versículo 9, el que aborrece a su hermano. Versículo 11, el que aborrece a su hermano. Y aborrece a su hermano, el que aborrece a su hermano, dice que está en la luz. No, pero estaba pensando, aborrece una, dos. Bueno, yo para mí había visto en 3 ocasiones. En 2 ocasiones aparece la palabra aborrecer. Aborrece a su hermano y aborrece a su hermano. Versículo 11. Estas palabras son muy fuertes, ¿eh? Estas palabras son muy fuertes. Está hablando de odio. De odio. Está hablando de odiar a su hermano. La palabra aborrecer es una palabra que literalmente no quiero saber nada contigo. Te odio hasta el punto que rompo la relación contigo. Esta palabra es realmente muy fuerte. Dice, ¿cómo se puede aborrecer a los hermanos en la fe? Una cosa es que haya diferencias. Una cosa es que no compartamos las mismas cosas. Una cosa es que a lo mejor no somos amigos porque no hay una relación fluida. O porque nuestras personalidades son completamente diferentes, porque no hay feeling entre nosotros. Una cosa es eso, que es verdad, que lo entiendo, y otra cosa es aborrecer a un hermano. ¿Cómo se puede llegar a tal punto de aborrecer a un hermano? Y Juan está diciendo que el que aborrece a su hermano está todavía en tiniebla, es decir, no está en luz, no cree, no ha entendido. Y además no solamente dice que está en tiniebla, anda en tiniebla, sino que dice y no sabe dónde va, porque las tinieblas, ese aborrecimiento a su hermano, le han cegado los ojos. ¿Y qué es lo que dice Juan? Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Antes hemos hablado de permanecer en el Señor andando detrás de sus pisadas, que permanecemos en Él andando como Él anduvo. Y aquí, obedeciendo su palabra. Y aquí nos dice que permanecemos
cuando amamos a los hermanos, no cuando aborrecemos a los hermanos. Es impensable aborrecer. Yo no puedo entender cómo se puede aborrecer a un hermano. Como he dicho antes, yo puedo entender que no todos nos pueden caer bien. Pero somos hermanos en Cristo y vamos a estar en la eternidad, ¿eh? Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma vocación, tenemos el llamamiento de servir, tenemos todo. O sea, somos hermanos, aunque a lo mejor no podamos, digamos, pues llegar a una profundidad, a una relación, porque no hay una conexión realmente. Pero una cosa es esa y otra cosa es aborrecer al hermano, es muy diferente. Y aquí está diciendo Juan que una persona que aborrece, que odia a un hermano, no entiende, no está con el Señor realmente, no conoce. El que ama a su hermano permanece en la luz, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo, permanece. ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Porque permanecemos en la luz y tenemos una actitud también de cariño, de amor hacia los propios creyentes. En el capítulo 3, versículo 11 en adelante, dice Juan, capítulo 3, versículo 11 en adelante, dice, ¿lo tenéis? Capítulo 3, versículo 11 al 17. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Antes te he dicho un poquito el fondo de por qué se escribió la carta. Pero hay otras cosas también que Juan escribió. Y una de las cosas que Juan escribe es acerca de la importancia del amor en el pueblo de Dios, de la importancia del amor entre los creyentes. Y pone el ejemplo aquí de Caín, no como Caín. Habéis escuchado que no tenemos que amar los unos a los otros. Jesús enseñó a amarnos los unos a los otros continuamente, lo demostró con su propia vida. Y Juan está diciendo, no como Caín, que era del malo, que era del maligno, que era del diablo. Y fijaros que dice, y mató a su hermano. Y Juan se pregunta, ¿y por qué mató Caín a su hermano? Y Juan responde, inspirado por el Espíritu Santo, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Veis? ¿Veis el contraste? Dos formas de ser, dos actitudes, dos personas, dos ofrendas, dos puntos de vista, dos hombres. Y uno era del diablo y vio mal la ofrenda del otro. El otro era justo, el otro era un buen hombre, el otro amaba al Señor, el otro ofrendó lo mejor que tenía. Y eso le causó mal a Caín, no lo vio bien, tuvo envidia, tuvo celos, no vio correcto que su hermano hiciera eso. Y le mató porque sus obras eran malas, la de él. El mal está aquí. El coronavirus no es nada comparado con el coronavirus del pecado, de nuestro ADN lleno de pecado, de nuestro corazón. Caín era malo y su hermano era justo. Qué contraste, ¿verdad? Y después dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Fíjate, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que somos creyentes porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y fijaros que otra vez vuelvo a hablar, el que aborrece a su hermano es homicida, es muy fuerte, ¿eh? El que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y ahora dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y como consecuencia de eso, como ejemplo de eso, también nosotros debemos poner nuestras vidas
por los hermanos. Y después pone un caso muy práctico. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo sabemos que somos de Cristo? ¿Cómo sabemos que continuamos? ¿Cómo sabemos que realmente sabemos que somos de Cristo y estamos en Cristo? Porque andamos como Él anduvo, permanecemos en Él. Sabemos que somos de Cristo porque permanecemos en la luz. Y esa luz nos permite amar a los hermanos, independientemente de su trasfondo, de sus actitudes, de sus dones, de sus capacidades, de sus pecados. Independientemente de eso, sabemos que estamos en la luz porque no somos como Caín. No somos como Caín, que aborreció a su hermano hasta tal punto que lo mató. Un creyente no puede aborrecer a nadie. Como he dicho, una cosa es no mantener una relación fluida y otra cosa es no aborrecer a esa persona. No es posible eso, no es posible en una persona nacida de nuevo. Por lo tanto, ¿cómo sabes tú que estás en Cristo? ¿Cómo sabes tú que sigues adelante? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo debemos de continuar toda nuestra vida? Permaneciendo en la luz y amando a los hermanos. Amando a los hermanos. El problema de amar es que vas a sufrir. Por eso mucha gente no quiere expresar el amor. Por eso mucha gente no quiere abrazar. Por eso mucha gente no quiere abrir su corazón. Porque no quieren sufrir. Y yo lo entiendo. El que ama está más desvalido que el que no ama. El que pone su armadura no se va a dar por completo a la otra persona. Es verdad, va a sufrir bastante menos. Pero déjame decirte también algo. También va a recibir muchas menos bendiciones. El que ama está expuesto al dolor, está expuesto al sufrimiento, incluso está expuesto a la burla. Pero el que no ama está expuesto al silencio. El que no ama está expuesto a no recibir nada. El que no ama está expuesto a vivir su fe en solitario. El que no ama está expuesto a no recibir el calor, el cariño de los demás. Una persona que ama siempre dará, siempre dará. Una persona que no ama siempre pondrá muros, armaduras, para no amar. Y siempre habrá argumentos, No te quepa la menor duda. Siempre habrá argumentos y excusas y motivaciones para no amar a tu hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Después dice en los versículos 14 al 15, dice, versículo 14 al 15, bueno, 14, perdón, vamos a leer el 14 solamente. El versículo 14 dice, del mismo capítulo, dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Por qué sabemos que somos creyentes? Porque permanecemos en Él, andando como Él anduvo. ¿Por qué sabemos que somos creyentes? Porque permanecemos en la luz, no ponemos tropiezos a nadie y amamos a los hermanos. ¿Por qué sabemos que somos creyentes? ¿Por qué seguimos fieles? ¿Por qué podemos tener un avivamiento en nuestras vidas? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Como consecuencia de esa palabra que permanece en nosotros, ocurre una cosa maravillosa. Habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Yo no sé, porque no estaba en la piel de Juan, pero yo me imagino que cuando Juan estaba escribiendo esto, posiblemente en su alma, en su corazón, se le vino la escena en la que el diablo tentó a Jesús. Posiblemente después de tantos años esa escena estaba impregnada en la memoria de Juan. Cuando el diablo le dijo en 3 ocasiones, mira, si me das esto y tal, porque escrito está, por esto, la palabra, y le tentó con la palabra de Dios. Y el mismo Jesús venció esa tentación con la palabra de Dios. Habéis vencido al maligno. ¿Cómo venció Jesús a las 3 tentaciones del diablo? Con la palabra. Con la palabra. No nos queda otra, la palabra. Y aquí Juan está diciendo, la palabra de Dios permanece en vosotros. Hoy, esta mañana, nuestro hermano José María, aquello de Utrera, escribió, ha mandado un audio pequeñito sobre la importancia de la palabra de Dios.
La palabra de Dios, hermano, nos sostiene. La palabra de Dios continúa. La palabra de Dios es la que nos da la vitalidad, la fuerza para seguir adelante. ¿Por qué sabemos que somos creyentes? ¿Por qué sabemos que andamos correctamente en los caminos de Dios? Porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Mirad lo que dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13. Hebreos, capítulo 4, versículo, un texto muy conocido, 12 y 13. Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Fijaros, hermano, que la palabra de Dios es una palabra que es viva, es una semilla que da vida. Tú echas la semilla y es una semilla que va brotando. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ayer mi mujer y yo vimos una película un tanto extraña, muy bonita. Yo la recomiendo, no sé, se llama La Vaca. La Vaca, así era, ¿no? La Vaca, ¿no? La Vaca es una película francesa. Es una película muy bonita, la verdad, te deja con un dulce sabor de boca. Es una película donde un argelino, un agricultor, ganadero argelino que vivía en un sitio muy pobre, pues él tiene el sueño de llevar su vaca a París porque hay una feria del ganado. Y él desde muchísimos años él quiere llevar su vaca pensando que va a ganar. Bueno, pues cuenta la historia de cómo va desde Argelia hasta París llevando una vaca. La película es simpática, de verdad. Cuando, si lo podéis, se llama La Vaca, francesa la película. Habla de valores, de amistad, de sacrificio. Es muy bonita. Y vive en un pueblo perdido en la montaña, en un sitio de su país, de Argelia. Y es interesante porque la escena principal, bueno, la que sale al principio es que está rodeado de desierto. Está rodeado de desierto. Pero en medio del desierto, en su casa, tiene un pequeño huerto. Tiene un pequeño huerto. Y él se dedica, en ese pequeño huerto, en medio de nada, empieza a estar cultivando su huerto. Y lo trata con mimo. Con mimo va echando el agua y se va viendo cómo salen remolachas y tal, en medio de un desierto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida. En medio de un desierto, la palabra de Dios nos da vida. Es una semilla que tiene vida en sí misma y produce frutos, y frutos en abundancia. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es poderosa. La palabra de Dios exalta a los abatidos y hunde a los orgullosos, a los arrogantes. La palabra de Dios es una palabra milagrosa, opera milagros. ¿Recordáis lo que Jesús dijo cuando Lázaro estaba en la tumba? Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. La palabra de vida, la palabra de Jesús. Lázaro, ven fuera. Y la palabra de Jesús obró el milagro y Lázaro salió fuera de su sepulcro después de 4 días muertos. La palabra de Dios opera milagros, hace milagros. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos levanta, nos quebranta. La palabra de Dios hace milagros, sigue haciendo milagros en nuestras vidas. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Recordáis la predicación de Pedro en Pentecostés? ¿Recordáis cómo Pedro se puso delante de aquella multitud y solamente tenía el Espíritu Santo y la palabra? Y estaba allí delante de aquellas miles de personas y predicó la palabra, la predicó de tal poder, con tal poder manifestado con la presencia del Espíritu Santo en su vida, que esa palabra penetró en la gente y como 3.000 personas se convirtieron en uno de los sermones más poderosos de la historia de la Iglesia. Eso es la espada de Dios, la que penetra, la que es poderosa, la que llega al corazón de la gente. Es una palabra también que revela cosas ocultas. Cuando tú lees la palabra,
Dice que discierne las coyunturas, los tuétanos, decide los pensamientos. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. ¿Cuántas veces a mí me ha ocurrido? Y supongo que a cualquier predicador, a mí me ha ocurrido que hay gente que me han dicho, pero tú cómo sabes lo que yo he vivido, pero tú, alguien, mi mujer habla contigo, mi marido habla contigo, o sea, tú cómo sabes lo que yo he hecho. Y evidentemente uno no sabe nada. Es la obra de Dios. Dios discierne, Dios sabe, la palabra de Dios discierne lo que hay en el corazón. Cuando tú lees la palabra en tu casa tranquilamente, a que te quedas con la boca abierta muchas veces diciendo, pero si está hablando de mí, si lo que está diciendo soy yo, esta situación es mía, esta circunstancia la estoy viviendo yo, esta palabra realmente la necesito yo. ¿Cuántas veces ocurre eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos exhorta, nos penetra como una espada hasta el interior de nosotros. Y como dice en Isaías, en el capítulo 40, versículo 6, también lo repite Pedro después y en otras partes, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de los hombres no. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. No te olvides que esa palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo sabemos que somos creyentes? ¿Cómo sabemos eso? Sabemos que permanecemos si hacemos su voluntad, si guardamos sus mandamientos. Permanecemos en Cristo y sabemos que permanecemos en Él porque estamos en la luz y amamos a los hermanos. Sabemos que somos de Cristo porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Permanece claramente en nuestras vidas, esa palabra preciosa de Dios. Y después fijaros que dice, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está diciendo también, exhortando a los hermanos, a la iglesia, no améis el mundo, no améis las cosas que están en el mundo. Y está diciendo, si amáis el mundo, el amor del Padre no está en él. Si aborrecéis a otros hermanos de la fe, si lo odiáis de esa forma, no estáis en él. Si no andáis en sus caminos, no estáis en él. Si no lo obedecéis, no estáis en él. Si seguís así, viviendo de esa forma, no estáis en él. Si la palabra de Dios, si la palabra de Dios no permanece en vosotros, si no leéis la palabra, no meditáis en la palabra y no vivís según la palabra, no estáis en él, dice Juan. Y dice, y si amáis al mundo y las cosas que están en el mundo, no estáis en él. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjate lo que dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Estos son las razones del mundo, estos son los argumentos que da el mundo. Esto es por lo que la gente vive. Esto es lo que los gurús de turno, los maestros de turno, dicen siempre. Satisfacer los deseos de la carne, satisfacer los deseos de los ojos, tener la vanagloria de la vida, las cosas buenas de la vida. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero Jesús tiene otros valores. Jesús tiene otras cosas. Jesús tiene otro sentido. Jesús nos dice que esa no es la realidad, ni son los motivos por los que debemos vivir. Y Juan dice, y el mundo pasa, y sus deseos, y todas estas cosas pasarán. Lo podemos ver ahora en este tiempo. El mundo pasa y sus deseos. Pero, esos peros que aparecen en la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te voy a decir una cosa que tú lo sabes de sobra. No te voy a descubrir nada nuevo. Hacer la voluntad de Dios es muy difícil. Muy difícil. Ya me gustaría a mí decirte, por propia experiencia, me gustaría decirte que hacer la voluntad de Dios es muy fácil. No, no. Hacer la voluntad de Dios es muy difícil. Por eso hay tantos creyentes, entre comillas, que se apartan. Por eso hay tantas personas que visitan la iglesia y a los 2 meses ya lo dejan de ir. Por eso hay tantas creyentes que quieren seguir haciendo, que dicen que sí, que quiero amo al Señor, pero tú ves que ni hay compromiso, ni hay entrega, ni hay obediencia, ni hay nada. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Así de fácil. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que queremos, no queremos estar sometidos, no queremos obedecer, queremos hacer lo que queremos hacer y punto. Hacer la voluntad de Dios es muy complicado, por eso el creyente que ama al Señor es un creyente que intenta continuamente hacer la voluntad del Señor, sabiendo que es difícil. Cuando a ti te pega alguien, cuando a ti te dan un bofetón, sea físico, o sea imaginario, o sea, cuando te dan un bofetón, tú lo que quieres hacer es responder. Tú me has pegado, pues toma, te voy a dar yo un sopapo que verás tú. Eso es y cuando te hacen daño, tú quieres responder haciendo daño. Eso es lo que es el corazón humano, hermanos. Eso es. O sea, me hacen daño, yo hago daño. Pero hacer la voluntad de Dios es completamente diferente. Hacer la voluntad de Dios es decir, no, me han hecho daño, pero yo no lo hago. Eso es tan complicado. Eso es tan complicado. Me han pegado, pero yo no pego. Me han criticado, pero yo no critico. Han murmurado de mí, pero yo no murmuro. Me dan por todos lados, pero yo no di por ninguno. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. O cuando tú ves a gente en tu entorno que tienen mucho dinero y tú sabes que están haciendo, en sus trabajos están haciendo trampa. Y tú sabes que están haciendo cosas que son ilegales, pero tú no lo haces. Aunque tú quisieras tener el mismo coche y las mismas cosas que los otros, pero no lo haces porque no es la voluntad de Dios el actuar con mentiras, o el mentir al gobierno, o el no declarar la hacienda. No es la voluntad de Dios. Y tú haces lo que tienes que hacer, la voluntad de Dios. Y así tantas otras cosas, ¿verdad? Cuando un niño viene, tu hijo viene y te dice, me han pegado en el colegio. Y tú dices, tú eres un padre, tú eres una madre, tú dices, niño, cuando te pega otra vez, coge un palo y le pega a tu compañero y tíralo al suelo. Eso es lo que la mayoría de los padres dicen. Incluso la mayoría de los padres dicen, si el profesor te dice algo, grítale o dile algo. Estamos en una situación tan terrible. Pero cuando tu hijo viene y le dicen que le han pegado y tú le dices, bueno, vamos a orar por ese niño, intenta ser su amigo, evidentemente defiéndete, no le va a decir déjate pegar, defiéndete, pero le hablas del amor, no le hablas de la venganza, ni de hacer la justicia por su propia mano. Le hablas de que hay que intentar también tener cariño hacia ese niño. Y les dices las cosas como Jesús nos enseña. A que no es fácil. A que no es fácil. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. La diferencia es que el creyente que vive en la voluntad de Dios es un creyente feliz. Es un creyente feliz. Un creyente que ama y que ve las bendiciones de Dios en su vida. Y termino con este texto en Marcos capítulo 3, versículo 35. Marcos capítulo 3, versículo 35, dice así. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es, dice Jesús, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Te propongo que cojas una concordancia esta tarde, si no tienes nada que hacer esta tarde, con una concordancia, busca la palabra voluntad y subraya todas las veces que aparece la palabra voluntad. Haz un estudio sobre la voluntad de Dios para tu vida. Y te aseguro que será una bendición para ti. Hoy te he dicho que no hay mayor avivamiento que aquellos que permanecemos, que seguimos adelante, a pesar de las situaciones difíciles y complicadas de la vida. Y que estoy seguro que Dios está levantando a personas
en el momento que estamos viviendo, que lo están buscando. Y gente de su pueblo que están apartados, que todo eso está haciendo que vuelvan a poner sus ojos en Cristo. Te he dicho en esta mañana que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Te he dicho en esta mañana que el que ama a su hermano permanece en la luz y en Él no hay tropiezo. Te he dicho en esta mañana que la palabra de Dios permanece en vosotros. Y te he dicho en esta mañana que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En ese tiempo, y cuando salgamos de tiempo, sigamos permaneciendo en Cristo. Amén. Amén. Vamos a poner una alabanza ahora. Y piensa ahora en tu casa si quieres. Analiza el estado de tu corazón y ver cómo está. Si estás permaneciendo, te estás alejando, si estás fuerte. En estas 4 áreas que he dicho, ¿cómo te encuentras en él? Y vamos a disfrutar también ahora de esta alabanza. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza y al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído les tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libera al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza y al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad.
rebaño, donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Querido Padre, gracias por tu palabra y como expresa este cántico tan hermoso, Señor, con esa letra tan tremenda, que tu palabra sea nuestro alimento espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti continuamente cada día, Señor. Danos de tu gracia para seguir permaneciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo y siempre a no despegarnos ni un milímetro de ti, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Bueno, familia, gracias Pepe por esta canción. Vamos a despedirnos y tenemos el culto el miércoles y eso, seguramente el miércoles seguiremos estudiando acerca del tema de la preocupación y de la ansiedad y tenemos después a las 7 y el viernes también tenemos la reunión también y seguiremos estudiando porque tenemos que estudiar la palabra de Dios y nos vemos el domingo a las 11:30 como siempre. Y poner si hay algún cumpleaños, o sea, ¿tenemos noticias de algún cumpleaños? Si hay algún cumpleaños y poniéndolo, por favor, si hay algún hermano o alguna hermana que tenga algún cumpleaños. También, aunque no me gusta decirlo de esta forma, porque nunca sabemos quién lo puede escuchar y puede haber alguna mala interpretación, pero recordar el tema de las ofrendas. Recordar el tema de las ofrendas, la iglesia sigue adelante, las necesidades siguen adelante y nuestra responsabilidad sigue adelante. Entonces, tenemos el número de la cuenta tanto de Utrera como de Nueva Vida para la ofrenda y si no puedes, lo vas guardando. Lo vas guardando porque los gastos siguen adelante. Así que, pero más que los gastos, que al fin y al cabo eso no es nuestra responsabilidad delante de Dios. Guárdate las ofrendas si no puedes ingresarlas. Y también deciros de parte de mi hija, de parte de Esther, deciros que, porque hay muchos hermanos que le están preguntando acerca de la boda. Y como habréis, como seguramente todos habéis sabido, o sea, entendéis, mejor dicho, la boda se tiene que posponer por toda esta situación. Se estaba pensando que a lo mejor no iba a llegar hasta el mes de junio, pero la situación es la que hay. Y ya sabéis también que que el gobierno va a proponer que dure más tiempo también el confinamiento. Por lo tanto, la boda que era a final de junio no se va a poder realizar y ya me ha dicho Esther y Mikey que ya se irá diciendo en su momento cuándo será la boda. Ya se irá informando cuando todo esto ya haya pasado, pues ya se informará. Pero lo digo porque ella me lo ha comentado, que lo diga. Gracias a todos por vuestro interés, por las preguntas. Me ha dicho que por favor que oréis para que por la situación, por los visados y para que se abran los aeropuertos también. Cuando se abran las fronteras podrán venir ya más aviones y tal, y para que Mikey también pueda venirse para acá y ya se irá diciendo también la fecha de la boda. Por lo pronto, gracias por vuestro ánimo hacia ella y seguir orando por esta situación. Bueno, no sé si hay algún cumpleaños, no sé si alguien ha puesto... José Antonio. Muy bien, pues José Antonio desde Málaga, no sé si nos estará viendo, pero muy bien. Querido José Antonio, va por ti. Ya sabemos que cantas que vas a cumplir 35 años. Bien cumplido. No sé si hay alguien más que cumpla años. Bueno, pues la mayoría, muchos no saben quién es, pero José Antonio es un hermano
que, bueno, el que iba a dar las conferencias este año en el retiro de Semana Santa, y él es sobrino de José María y vive en Málaga, ¿eh? Así que nada, pues si lo ve, pues feliz cumpleaños. Vamos a cantarle, feliz, porque estoy seguro que él estará viéndolo. Bien, pues querida Shari, aquí está la cantante. Hoy viene de rojo. 1, 2 y 3. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que Jesús te bendiga y que sea feliz. ¡Yay! Ya nos invitará José Antonio en otro momento. Bueno, familia, muchas bendiciones. Que Dios bendiga a lo largo de este día y nos vemos ya el miércoles y después el viernes. ¿Quién es el escritor del